Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. En la política, en el día a día, a nivel nacional y a nivel mundial, parece a veces que todo es peleadera, que no hay consensos, que nada dura. Cambian los presidentes, cambian los congresistas, cambian las políticas. Sin embargo, visto de otra forma, sí hay unos grandes consensos que han sido increíblemente duraderos, formidablemente estables, resistentes a sucesivas elecciones en varios países, no durante años, sino durante décadas. Tal vez por esa misma estabilidad, esos consensos se empiezan a dar por sentados, se convierten en paisaje, se vuelven invisibles, hasta que son amenazados. Y creo que eso es lo que está pasando con uno de los consensos más duraderos de la historia moderna de la humanidad. La alianza que tiene sus dos columnas a cada lado del Océano Atlántico entre Estados Unidos y los países europeos. Esta alianza nace luego de la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, del surgimiento de la Unión Soviética como la potencia comunista que determinaría la política de la segunda mitad del siglo XX. Y pensarán ustedes que Colombia, que la vida que nosotros vivimos acá está muy alejada del pacto que se empezó a sellar entre Winston Churchill y el presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, luego de la Segunda Guerra. Sin embargo, esta alianza en la que Colombia ha tomado un partido decidido desde que envió soldados a la Guerra de las Coreas es lo que determina nuestra posición global y tras la cual se asientan varios de los principios básicos de la forma en la que nosotros entendemos la democracia, en la que entendemos nuestros valores liberales. La entrada a Colombia a la OCDE, la entrada a Colombia a la OTAN son solo los desarrollos recientes de un alineamiento que hoy en día está convulsionado. Y está convulsionado luego de 2 semanas de hechos protagonizados por un errático presidente de Estados Unidos, Donald Trump, primero con sus socios de la OTAN, luego con su principal aliado Inglaterra, luego con una reunión con el presidente Vladimir Putin. Los hechos recientes han evocado montajes fotográficos como el que tengo atrás. Pero esta imagen, la de un Trump servil ante Putin, con tintes sexuales y todo, no es ya una exageración de sus detractores más radicales. La palabra traición ha sido ventilada abiertamente en Washington por personas como el exdirector de la CIA, John Brennan. Y frente a lo que se percibe como un nivel de debilidad histórico, un nivel de debilidad sin precedentes que está resquebrajando el pacto básico del Atlántico Norte. Aquí arranca Zona Franca. Y es difícil no hablar de esto, es irresistible lo que está pasando en Estados Unidos, parece sacado de un guión de House of Cards, de una serie de Netflix, para recrear lo inverosímil en la política global, en la política de los países supuestamente serios. Me acompañan esta noche Laura Gil, es internacionalista, analista política, trabaja a veces en mi competencia, en Semana en Vivo, pero me alegra mucho tenerla aquí de nuevo, Laura. Buenas noches, gracias por la invitación. Miguel Benito tiene un doctorado en estudios estadounidenses, es español, es historiador, es experto en relaciones internacionales. Miguel, bienvenido de nuevo al programa. Un placer. A ver, y creo que nadie se lo cree lo que está pasando, pero sí está pasando. La portada de la revista Time un poco evoca la preocupación principal en la política global en este momento. Así se ve la portada animada de una de las principales revistas de Estados Unidos. Y entonces véanlo, así, esta es la Time de Instagram, digamos. El presidente Trump se va mutando en el presidente Vladimir Putin y se titula La crisis de la cumbre de Helsinki, que fue esta semana y de la que nadie se ha podido recuperar del todo. Usted me decía ahorita que es difícil hablar de esto porque uno no sabe es decir, como que todos los parámetros de análisis politológico, académico, hay que echarlos a la basura y empezar a sacar teorías de la conspiración o qué, Laura. Pues, mire, yo creo que más que Netflix estamos viendo en vivo el guión del candidato de Manchuria, la verdad. O sea, de este clásico en que
una potencia rival de Estados Unidos logra poner un presidente. Y yo creo que estamos viendo esto en vivo. Y esto ya no es una exageración, es decir, esto ya no parece una teoría de la conspiración en la que la película a la que usted se refiere, que era que hay un infiltrado de Rusia en Estados Unidos en la presidencia. Hay gente que se está preguntando esto en serio. Claro, hay gente que se está preguntando en serio si esto es traición, si esto es conspiración, si aquí hubo colusión con Rusia. Nada de eso está todavía completamente claro. Todo va para ese camino, ¿no? O sea, muy difícil, creo yo, que no le puedan probar por lo menos a altas figuras de la campaña electoral de Trump, que sí tuvieron contactos con Rusia, que sí se aprovecharon de la información que estos agentes, los 12 agentes de inteligencia de Rusia que fueron acusados, filtraron a los medios. O sea, todo eso se puede probar, pero digamos, las cosas van más allá. Yo creo que estamos ante una derecha proteccionista en lo comercial y cuasi aislacionista en lo internacional, en el sentido en que las últimas declaraciones después de la reunión de la OTAN apuntan a que lo que quiere el presidente es realmente quebrar la OTAN. No solamente que paguen más los demás países, sino que realmente esto, o sea, ha desafiado el pilar de la OTAN, que es básicamente un ataque contra uno, es un ataque contra todos nosotros, y se ha atrevido a desafiar eso. Entonces uno piensa que puede ir mucho más allá. Entonces la gran pregunta ahí es ¿por qué todavía hay una base que se mantiene leal al presidente Trump? Y entonces déjeme un poquito tejer lo que ha venido pasando y quiero arrancar en esas increíbles declaraciones que dio acerca de Alemania previo a la cumbre de la OTAN que se estaba dando en Europa. Trump, hablando de Alemania, tal vez el país más poderoso de Europa, dijo lo siguiente. But Germany is totally controlled by Russia because they were getting from 60 to 70% of their energy from Russia and a new pipeline. And you tell me if that's appropriate, because I think it's not. And I think it's a very bad thing for NATO, and I don't think it should have happened. And I think we have to talk to Germany about it. On top of that, Germany is just paying a little bit over 1%, whereas the United States in actual numbers is paying 4.2% of a much larger GDP. So I think that's inappropriate also. But Germany, as far as I'm concerned, is captive to Russia because it's getting so much of its energy from Russia. A ver, y entonces uno en un programa de opinión puede decir fácilmente, sí, Alemania está cautiva de Rusia porque consigue mucha de su energía de Rusia. Pero cuando lo dice un presidente de Estados Unidos, eso es un insulto enorme, un hecho diplomático relevante y con pocos precedentes, Miguel. Desde luego, cómo maneja Trump las cosas tiene muy pocos precedentes y es constantemente sorprendente. Mencionabais House of Cards, mencionabais el candidato de Manchuria. Yo también pensaba en esa otra serie, Scandal, que es pésima, pero tiene mucho de Donald Trump. Él hace todo distinto, pero lo que tenemos es una doble cara. Es una persona que en las ruedas de prensa, en sus tweets, es muy colérico, agresivo, fuerte, establece esa posición que es la de America First le ha llevado, pero luego entra a las reuniones y sale de ellas como un corderito benevolente que ensalza a Kim Jong-un o a Vladimir Putin o a aquel que se le mezcle por delante si es necesario. Con lo cual no sabemos si él dice, vamos a hablar de estos temas, luego no sabemos si los habla en las reuniones internas, pero sí es cierto que ha mostrado una tendencia muy clara a ser mucho más contundente con los aliados tradicionales y con los líderes de democracias liberales consolidadas que con cualquier otro tipo de líder del mundo. Puede ser desde la familia Saud hasta Vladimir Putin, todos esos son, sin embargo, buenos muchachos, gente confiable y muy querida, y entonces dejan muchísimas dudas de cómo se relaciona, y lo que nos habla más es quizá de la propia personalidad de Trump. Un Trump que está inseguro por cómo llegó a la presidencia y ha eludido hablar del tema ruso constantemente, y claro, cuando llega el gran momento, el momento en que comparte escenario con Vladimir Putin, hace unas declaraciones absolutamente delirantes y que además luego intenta reversar más delirantemente diciendo, no, es que me equivoqué al leer el comunicado, que es como, bueno, ya, pero si fuese así, el comunicado normalmente se lo ha pasado antes a la prensa y lo tienen, con lo cual se hubiera notado ese error. Y entonces, déjenme tratar un poco de atar lo que fue esta semana, porque fue una semana en la que incluso la agenda era un poco loca desde el principio, es decir, la OTAN es la organización que se construyó con el consenso después de la Segunda Guerra para defenderse de Rusia.
de lo que era la Unión Soviética y para hacerle un contrapeso desde Europa y desde Estados Unidos a la Unión Soviética. Entonces el señor entra a una reunión y una cumbre de la OTAN donde dice este tipo de cosas y luego se agenda una reunión con Vladimir Putin al final de su gira por Europa. Sin contenido, ¿no? Porque acá lo más importante es que era una cumbre que no tenía agenda. Era una cumbre de encerrar a los dos líderes solos a ver qué salía de esa cumbre. Claro, que no es, digamos que en las formas diplomáticas es poco utilizado. Y no solo en las formas, o sea, lo que pasó demuestra por qué uno no deja a sus presidentes solos en un cuarto sin testigos. O sea, Rusia está hablando hoy en día, Daniel, de que se hicieron acuerdos y que quieren que se empiecen a implementar los acuerdos. Y las secretarías en Estados Unidos, el secretario de Estado, el secretario de Defensa, el Pentágono, todos No están saben preguntando... cuáles son los acuerdos. Pues, ¿Cuáles son los acuerdos? ¿Cuáles fueron los acuerdos? Antes y después de esa cumbre de la OTAN, que salió... ¿Cómo salió la cumbre de la OTAN? Hay toda una pelea en la OTAN de Trump y él lo viene diciendo desde la campaña, es que ustedes no aportan, no invierten en seguridad lo que deberían invertir según los compromisos que se han hecho aquí en la cumbre. ¿Qué pasó ahí? Pues mire, yo creo que con todo esto digamos, el strongman politics, o sea, los caudillos, los fake news, en todo siempre hay algo de verdad, que entonces tiene cierto atractivo para los electorados. El tema del gasoducto, digamos, a partir del cual empieza la confrontación con Alemania en la OTAN, es algo que, digamos, ha estado en la agenda hace mucho tiempo. O sea, muchos países están preocupados de la dependencia de Alemania con este gasoducto. Eso no es la primera vez que se plantea. Que se aumente la contribución de los países europeos a su propia protección, a su propia defensa, es una cosa que también se ha planteado, pero nunca se ha planteado en estos términos. Y no se ha planteado en estos términos por una razón, es que los presidentes anteriores sí tenían esas preocupaciones, pero eran pro-OTAN. Yo me temo que acá se plantea así, justamente porque la agenda oculta, que todavía no se ha hecho explícita, es de acabar con la OTAN. No, y en general, no, yo casi que no diría solo con la OTAN, sino con todo el constructo que ha sido occidental, pero que podemos decir europeo, centrado en Europa, la Unión Europea y la OTAN. En el punto en que Trump dice, en un momento determinado, Rusia es un competidor, la Unión Europea es un enemigo. Y lo plantea en estos términos. Luego intenta recular de nuevo. Él siempre dice cosas, luego intenta recular. Dice que es un enemigo comercial, pero que bueno, que eso no es malo, que es una forma de decir. Pero efectivamente lo que está hablando es de esas instituciones o esas construcciones del orden liberal, acabar con ellas para un orden más de grandes potencias que se encuentran bilateralmente y acuerdan lo que necesitan. Porque cuando Daniel hizo el resumen de la semana, olvidó recordar la semana anterior, en la que Trump había ido al Reino Unido y en Londres se pone a criticar a la primera ministra y a decir que el Brexit, o sea... Y entonces, fíjese, y usted lo evoca, yo lo tenía acá, le da una entrevista a un diario sensacionalista. Es como si viene el presidente Obama a Colombia o el presidente Trump y le da una entrevista al espacio. El espacio del Reino Unido, que es propiedad de Rupert Murdoch, que es un hombre de derecha que también tiene muchos medios en Estados Unidos, como el Wall Street Journal, y dice lo siguiente, así tituló en su portada después de esta entrevista con Donald Trump The Sun. Se refiere ahí a Theresa May, a la primera ministra del Reino Unido. May ha... ¿Cómo lo traduzco? Destrozado. Descarrilado. El trato bilateral de comercio con Estados Unidos se cancela. Y en la entrevista él decía básicamente que Theresa May había implementado un plan de Brexit que no era por el cual sus votantes habían votado, que además a él le parecía que su competidor político, el de Theresa May, Boris Johnson, era un gran tipo y sería un gran primer ministro. Y además, exacto, en el momento en que Boris Johnson y algunos otros miembros del gobierno que están en la línea del Brexit duro han dimitido, ya han dejado una crisis de gobierno seria pero además el motivo por el cual Trump acaba diciendo que Boris Johnson es un tipo estupendo es porque habla bien de mí. O sea, lo dice textualmente, con lo cual es este política de los hombres fuertes, efectivamente, pero del ego, sobre todo del ego. Y en la rueda de prensa que dieron Putin y Trump conjunta, Putin tocó todos los botones correctos de Trump. O
sabía qué botones tenía que trabajar y evidentemente se había reunido con todo su equipo de analistas y habían visto, hay que decir esto, aquí pero no nos mojamos. No es tan difícil. No, es muy cualquier sencillo. cosa que sea a lavar, o sea, realmente cuando en Londres ponen este bebé con pañales en los aires, sí, es una descripción bastante acertada del presidente de Estados Unidos que tenemos. Pero bueno, entonces Trump va al Reino Unido después de los desastres en la OTAN, donde dice ustedes no contribuyen, la OTAN no parece servir, y después al final dice no, sí sirve, yo sigo con la OTAN. Va al Reino Unido, en donde hay una discusión comercial. ¿Cierto? Entonces están discutiendo un tratado de comercio bilateral luego de que el Reino Unido se ha retirado de la Unión Europea, del Todavía Brexit. no. Está en proceso de retirarse. Y él dice esto de Theresa May, ¿y qué pasa cuando se encuentra con ella en la rueda de prensa? Le recomienda, o sea, una Teresa, bueno, aparte de que, digamos que da un poco marcha atrás en la conferencia de prensa, una Theresa May muy bien puesta, muy diplomática, le preguntan después de la conferencia, ¿y qué le aconsejó el presidente Trump? Y ella dice, me aconsejó demandar a la Unión Europea. Esta cuestión de dar marcha atrás, que dice Trump en la conferencia, dice, no, me malinterpretaron, no pusieron los pedazos de la entrevista donde yo sí hablaba bien de May. Digamos, él nos tiene acostumbrados. La pregunta aquí, digamos, las anécdotas pueden ser enormes acá. Claro. La gran pregunta es por qué los republicanos todavía no se le han enfrentado. Es verdad que lo de Rusia ha empezado a crear ya una fractura en los republicanos, pero no es lo suficientemente contundente como para que él reciba los mensajes claramente. En cada recogida, después recoge la recogida, como hemos visto en las últimas horas. Entonces, la pregunta es por qué los republicanos sienten que no necesitan distanciarse del presidente. Y yo creo que aquí hay un malestar de fondo, una malez de fondo en Estados Unidos que se evidenció en el Reino Unido y que yo creo que la estamos sintiendo en América Latina, y es una malez de una globalización, de una apertura económica que sí dejó a alguna gente por fuera. Sí. Y que esa gente por fuera ya está diciendo no más. Entonces no les importan los escándalos, no les importa la falta de dignidad del presidente, no les importa. Y es ellos contra nosotros, como bien dice Ian Bremmer en ese libro que acaba de sacar. Y de hecho también es una especie de... se ha visto en las encuestas cómo ha ido cambiando la propia visión de la democracia. Es decir, la democracia de un bien superior, lo más valorado en los países occidentales, a ser algo mucho menos valorado en la medida en que no obtenemos lo que queremos de la democracia. Y entonces estamos más dispuestos a jugar a individuos más de corte autoritario, pero si nos dan los resultados que esperamos, quizá nos sirvan y encuentra un eco en toda esa gente que se ha quedado en los márgenes de... Internamente, ¿por qué los republicanos no responden? Porque los propios republicanos, el partido está, antes hemos visto cómo morfeaba Putin y Trump en una sola imagen, el partido está cambiando, y está cambiando desde la base, desde el Tea Party, desde esas bases que se han ido a la derecha en la crítica en un momento determinado, Obamacare, empiezan a articularse ahí y empiezan a ver que si vas ganando las legislaturas más pequeñas, las de más abajo, vas llenando el partido de tus nombres. Y al final en la cúspide, solo están tus nombres. Claro. Y ahí ahora lo que quedan son los senadores de vieja data, los senadores más tradicionales, que están atrapados en una especie de sándwich por el presidente por arriba, pero por unas bases que les piden una especie de giro hacia la derecha. Y pongan eso en el contexto de las elecciones que se vienen ahora, ¿no? Exacto, Que es eso importante. es una cosa muy curiosa, porque ¿quiénes son los republicanos que sí han salido a criticar a Trump? Los que no van a volver, no se van a ir a reelegir. Entonces, los que sí están, digamos, en reelección, en campaña de reelección, no están denunciando lo que pasó en la cumbre. Pero, ¿eso qué señala? ¿Qué señala? Que los republicanos sí creen que hay una base que todavía le es muy, muy leal a Trump, y que, digamos, las cifras lo muestran. En la última encuesta de CBS, ¿no? CBS, 70% de la gente que se dice republicana está de acuerdo con lo que pasó en la cumbre con Putin. O sea, él logró vender esto de que ya Rusia no es nuestro enemigo. Entonces, fíjese lo que pasa. Se para Donald Trump y dice, ay no, es que sí, claro, sí, puede ser que se hayan metido en nuestras elecciones, pero Estados Unidos se metió en tantas elecciones antes que ¿qué importa? O sea, todos lo hacemos.
Se lo pongo. Entonces, después de esta reunión en el Reino Unido, y espera, antes de irme del Reino Unido, sí quería poner este pedazo donde podemos ver de nuevo cómo este señor, que es el presidente de Estados Unidos, muestra un irrespeto por los símbolos tradicionales de los poderes establecidos, y tal vez ya saben lo que viene acá, y es la caminada con la reina. Entonces, esto es, bueno, mire, la Eso es deja, espectacular. le Eso da es la espalda a la espectacular. reina, y entonces la reina le busca, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, ahí está. Es un gesto pequeño, ¿no? Pero que es increíblemente diciente. Teniendo en cuenta que venía de otro asunto parecido cuando le tocó a la reina en público, le palmeó la espalda, cosa que también está fuera de todo el protocolo. Y lo que demuestra es eso, es un líder que él cree que ya sabe lo que tiene que hacer, con lo cual es muy indisciplinado en sus reuniones, no hace caso a la gente. Por ejemplo, cuando dice, no, los de inteligencia me han dicho que los rusos intervinieron, pero Putin me lo ha negado, con lo cual no tiene por qué ser cierto lo que me han dicho los de inteligencia. ¿Por qué voy a dudar Claro, de Putin? No, bueno, y lo que sí queda claro es que las reuniones con miembros de la realeza son un campo minado para todo tipo de políticos, incluyendo, para todos. incluyendo los colombianos. Pero algunos errores son más inofensivos que otros. Y yo, digamos... ¿De cuál está hablando? Pues mandar saludos me parece hasta gentil, o sea, hasta un error gentil, amable. ¿Y es normal decirle su majestad al rey? La primera vez es su majestad y a partir de ella tienes todo el tratamiento. Te lo han dicho antes de entrar, te dicen el tratamiento es de este modo, la primera vez es su majestad y después ya utilizas su merced u otras formas parecidas. Su merced, esa le habría quedado su merced. Uribe le manda saludos. Espérese, me tengo que ir a la pausa. Laura, cuando regresamos, la rueda de prensa de la discordia, lo que dijo Donald Trump al lado del gran archienemigo de Estados Unidos, el gran aliado de Donald Trump, Vladimir Putin. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando de los eventos insospechados, sin precedentes que tienen lugar en los países serios de este globo, los países europeos y Estados Unidos, que son cada vez menos serios. Y hablamos de la rueda de prensa que tuvo esta semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su homólogo, el presidente Vladimir Putin. ¿Ustedes dirían que Putin es un homólogo, es un dictador o no es un dictador? Yo sí lo diría, o sea, claro que ¿Ahí hay sí. una democracia o no hay una democracia? No, claro que no la hay. Cuando menos, si no es un dictador, es un autócrata genuino, a diferencia de lo que piensa Carlos Antonio Vélez, que él saltó a Putin maravillosamente. Y es que venimos del Mundial de Fútbol, donde Rusia fue totalmente reivindicada por nuestros periodistas deportivos, que evidentemente no son grandes analistas políticos. No, todo el mundo llegó maravillado con Rusia, pero es como si Venezuela... Pues Argentina en el 78 también hizo un gran mundial. Claro, pero es como si Venezuela no fuera un desastre económico y lograra pues, aprovechar toda la riqueza sobre la que está sentada con el mismo régimen opresor chavista, y en cambio entonces uno dijera, no, pues como están bien, entonces es una maravilla, hagamos un mundial en Venezuela. Sí, no, y la gente aplaude mucho a Kim Jong-un, o sea, pero eso no indica nada. Y todo está perfectamente sincronizado y todo es muy ordenado y todo es muy bonito, lo cual dentro del pues, el desorden y el caos que suelen producir las instituciones democráticas muchas veces, eso es natural, pero se ve con cierto anhelo, ya digo, desde esa perspectiva de que la democracia no responde. Y sí es cierto que hay un deterioro general de la democracia incluso en Europa. En Europa podemos ver, por ejemplo, el gobierno de Italia, el gobierno con Salvini, claramente con unas políticas racistas y xenófobas marcadísimas, incluso llegando a denominar a los migrantes en el Mediterráneo carne. Literalmente. O en Polonia, donde el Ejecutivo le quita todos los poderes al Legislativo y con lo cual el sistema tradicional de balances queda totalmente desaparecido. Entonces, vamos a Helsinki. Entonces, se reúnen ahí después de la Copa Mundo Vladimir Putin y Donald Trump. Y obviamente la pregunta de los periodistas es alrededor de la colusión o la acción de Rusia para interferir en las elecciones del 2016 en Estados Unidos. En las elecciones que ganó Donald Trump, algo que las agencias de inteligencia de Estados Unidos han dicho fue así, y han dicho además que Vladimir Putin estuvo personalmente involucrado. En la rueda de prensa, por supuesto, le preguntan a Putin, señor, ¿usted interfirió en las elecciones de Estados Unidos por quinta vez? Y él dice por quinta vez lo siguiente.
Президент Трамп в очередной раз затронул тему так называемого российского вмешательства в избирательные процессы в Соединенных Штатах. Мне пришлось повторить то, что говорил уже неоднократно, в том числе и на личных встречах с президентом, что российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться в американские внутренние дела, в том числе выборный процесс. Y entonces, después de eso, los periodistas le preguntan a Donald Trump: señor Trump, ¿usted ha visto los informes de inteligencia de su propio país que afirman que Putin sí está involucrado, que Rusia sí trató de influenciar las elecciones? ¿Usted qué piensa al respecto? I have President Putin. He just said it's not Russia. I will say this. I don't see any reason why it would be. ¿Y por qué no he de creerle al bueno de Putin, que dirigía la agencia de inteligencia de Rusia, la FSB, que no fue él, ¿no? Sobre todo cuando unos días antes de que iniciara el viaje, se levanta la acusación contra los 12 oficiales de inteligencia. O sea, sí. Daniel, había habido unas acusaciones antes, pero eran de personas como individuos, o sea, privados y ciudadanos privados. Estos son 12 agentes de inteligencia, que es la vinculación más directa que se hace de la interferencia electoral con el Kremlin. Y además, le agrego que es una acusación que trae el fiscal que nombró Donald Trump. Es decir, no es el fiscal especial Robert Mueller, sino es una acusación que está apoyada por Rosenstein. Claro. ¿No? Bueno, sí, en realidad, en teoría, todo lo que las acusaciones que lleva Robert Mueller tienen que venir, digamos, cuando en la práctica, en el procedimiento, vienen avaladas por Rosenstein. Pero Rosenstein estaba muy molesto en estos días por una cosa que pasó después de esta conferencia, que es todavía más escandalosa. Y es que le preguntan en esa conferencia a Trump si él pensó en pedir la extradición de estos 12 agentes de inteligencia. Él dice, no, pero podría, o sea, en la próxima cumbre. Pero entonces llega a Estados Unidos y se revela que en la reunión privada Putin sí pidió interrogar al ex embajador de Estados Unidos, un señor McFaul, que se llama McFaul, el embajador de Obama en Estados Unidos, a quien Putin sí acusa de interferir en los asuntos internos de Rusia. ¿Por qué? Porque en aquella época sí se denunciaba el cierre de medios en Rusia, sí, las violaciones de derechos humanos, o sea, entonces todo eso le creó un escenario a McFaul donde, digamos, Putin lo odia, realmente lo odia, es una cosa personal y quiere interrogarlo con un gesto muy lindo de Putin, que le dice a Trump, y podría haber un agente podría haber autoridades norteamericanas presentes si a usted le tranquiliza. Y Trump dice, pues sí, tal vez. Lo voy a pensar, lo voy a discutir. Sí, incluso habla de posibilidades de investigaciones conjuntas, de que expertos en ciberespionaje de los dos países colaboren, con lo cual, claro, todas las agencias estadounidenses están diciendo, pero bueno, nos está exponiendo radicalmente. Todo esto viene de que Trump no sabe diferenciar entre la cuestión colusión e interferencia. Exacto. Colusión le afecta a él directamente o a miembros de su campaña, ya que habrían aceptado colaborar con los agentes rusos para ganar las elecciones. Interferencia sería que los rusos simplemente, a través de distintos mecanismos, por ejemplo, estos anuncios falsos en Facebook y todas estas cosas virales. Algo que está bastante bien probado. Claro, que eso es lo que está probado, eso es lo que se está investigando. Que ha habido interferencia está demostrado. 16 agencias de inteligencia estadounidenses haya habido interferencia. Ahora, que haya habido colusión, eso es lo que Robert Mueller está mirando y eso por lo que investiga a Michael Flynn, primer consejero de Seguridad Nacional del presidente. Que está preso. A Paul Manafort. Que está preso. Y todos ellos, menos Manafort, tiene 4 altos miembros de la campaña de Trump que han llegado a acuerdos. Es decir, algo hay y lo que se les dice, se les va a juzgar por lo más pequeño si revelan toda la verdad de lo que saben, que necesariamente no tiene por qué ser con Rusia en muchos casos. Flynn se ha visto que había servido de lobista, por ejemplo, para el gobierno de Turquía, otro gobierno magníficamente democrático, por supuesto. Pero entonces, sucede esto en la rueda de prensa en la que esto es interpretado, es decir, que Donald Trump le crea más a Vladimir Putin cuando Putin dice, no interferí en las elecciones de tu país, que a la CIA, a la NSA, a sus agencias de inteligencia. John McCain, en un
en una declaración larga, lo pone de esta forma. Y lo saco acá porque John McCain es un senador republicano del mismo partido del presidente, es una figura importante dentro de ese partido, fue candidato presidencial del Partido Republicano, y lo que dice McCain es lo siguiente: la conferencia de prensa en Helsinki fue uno de los ejercicios más vergonzosos de cualquier presidente de Estados Unidos del que se tenga memoria. Eso es John McCain. El exdirector de la CIA de Obama, John Brennan, dice esto no es nada corto de traición. ¿Y por qué esto? No sé si hay que explicarlo, por qué esto es tan escandaloso para el estamento de seguridad nacional estadounidense, Laura. Pues porque está claro que la potencia rival es Rusia y que Rusia sí ha interferido. O sea, yo creo que, insisto, creo que a Trump le va bien porque en todo tiene alguito de verdad. O sea, claro que sería mucho mejor que las relaciones fueran mejores con Rusia, pero ojalá fueran mejores sin que interfirieran en elecciones, sin que invadieran países independientes, porque recordemos que otra de las cosas que no hace Putin es recordar Crimea. O sea, más o menos con su silencio legitimó la invasión de Crimea en Ucrania. Una cosa que le habían suplicado sus asesores de que por favor dijera algo. Entonces, creo que es escandaloso porque es escandaloso ver al líder del mundo libre, o sea, del mundo, o sea, del mundo occidental, nuestro principal aliado, entregarse en las manos de su archienemigo. ¿Vieron el trino que mandó el presidente Santos antes de la cumbre de Helsinki? En el trino Santos le decía, espero que el presidente Donald Trump le pida a Putin dejar de ayudar a Nicolás Maduro. Parece que eso tampoco salió en la agenda. No, de hecho... y otra cosa, perdón, porque en la lista de escándalos, o sea, estoy tratando de mantenerla ordenada. Daniel, lo que salió de hace unos meses, cuando sale el video de Putin diciendo que él sí tiene armas nucleares, misiles nucleares que pueden llegar hasta la Florida. Entonces, unos nuevos misiles nucleares. Unos misiles que esos sí pueden llegar a la Florida, y que Trump se enojó mucho porque cómo le iba a arruinar su cumbre saliendo a decir eso en ese momento. A ver, y entonces Santos pide esto antes de la cumbre de Helsinki. Obviamente estaba el mundo atento. Para contribuir a la solución de la crisis en Venezuela, le pido al presidente Trump que solicite a Putin dejar de apoyar al régimen de Maduro. Que estaba seguro en la agenda. De hecho, en la agenda, precisamente, no había agenda, pero además incluso todo el mundo decía, bueno, si van a hablar de algo, pues eso, hablarán de Ucrania, al menos mencionarlo, no llegan a ningún acuerdo, pero al menos que mencionen, estamos los dos, queremos solucionar la situación. Bien, Siria parecía otro tema claro. Tercero, control de armas de destrucción masiva y armas nucleares. Bueno, pues de repente, antes de entrar, Trump tuitea, quiero hablar de China, quiero hablar de comercio. Dice, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con nada? ¿En qué afecta esto? ¿Qué pinta en esta jugada? En ese sentido, digo, sobre todo también ha chocado mucho, y muchos han ido hacia atrás en el tiempo y han mirado y han dicho, claro, es que Trump, cualquier comparación con JF Kennedy o con Ronald Reagan, que dice, sí, confía, pero verifica, sí. O sea, es completamente... Claro, esto es una sombra, esto está a 1000 años luz. ¿Y qué hubiera pasado si a Khrushchev, JFK, le hubiera dicho, bueno, él dice que no tiene misiles en Cuba, pues me lo creo, no pasa nada. Claro. Aunque he visto las fotos, da igual. Me tengo que ir a la pausa. Le han dicho a Donald Trump, le han mostrado la evidencia, así lo relata el diario New York Times, desde el principio de su presidencia sobre la interferencia de Rusia en las elecciones. Pero ahorita, cuando regresemos, la increíble forma en la que Donald Trump trata de salirse de la vergüenza que le causó el pararse al lado de Vladimir Putin y aceptar su palabra de que no había interferido con las elecciones de su país, después de comerciales. Seguimos en Zona Franca hablando de la novela en Estados Unidos con Donald Trump, con sus aliados del Atlántico y con quien parece ser su jefe, el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Después de decir que le creía a Putin que él no había interferido en las elecciones de su país, en las elecciones de Estados Unidos, así se salió del embrollo Donald Trump. In a key sentence in my remarks, I said the word would instead of wouldn't.
The sentence should have been, I don't see any reason why I wouldn't, or why it wouldn't be Russia. Entonces dice, a ver, es que me equivoqué. No veo ninguna razón por la que no sería Rusia. En vez de, no veo ninguna razón por la que sería Rusia la que habría intervenido en las elecciones de mi país. Ah, pues todo aclarado, fue un pequeño error. Pues la gente razonable no le cree, Daniel, pero también es verdad que solamente con esa oración que nadie cree le da, cubre políticamente a unos republicanos que ya están dando marcha atrás y dicen, ay, pobre, se confundió, como se confundió en la conferencia de prensa de ayer, ¿no? Cuando le hacían preguntas sobre Putin, él decía, no, y salió a decir, no, es lo que yo estaba diciendo es que no más preguntas. Pero a ver, y es que entonces uno dice, en un mundo que ha avanzado, sobre todo en los países de Estados Unidos, los países del norte que tienen sistemas educativos robustos, pues no hay nadie tan estúpido como para poder aceptar esta excusa y después volver a votar por el señor. Bueno, él ya está preparando su campaña de reelección y los mismos mecanismos que han funcionado le pueden volver a funcionar. Él genera eso que es que hablen de mí aunque sea mal. Y ha conseguido vencer eso, y ha conseguido traspasarlo muchas veces, con lo cual su forma de actuar es permanente generar caos, crisis constantes. No hay ningún momento de calma con este presidente, lo cual también lleva a una excesiva reacción a veces que llega a caricaturas, llega a extremos exagerados y tiene a la prensa en un pie de guerra que le acaba retroalimentando, y en esa base que le ha votado funciona bien. Cada vez que Robert De Niro sale e insulta al presidente Trump, la base de Donald Trump dice, por esto Hollywood no nos entiende, los medios liberales del este no nos entienden, Trump es el que habla como nosotros y el que dice las cosas como tiene que ser. Aunque luego diga, ups, me equivoqué. Oops, I did it again. Y entonces usted habla de esa reacción, una reacción que ha cambiado un poco los estándares de quién se mete en la política y quién no. Por ejemplo, teníamos a este señor, el exdirector del FBI, James Comey. La gente del Estamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos es generalmente una gente un poco gris políticamente, que no se mete demasiado. Y esto tuiteó Comey, que obviamente tiene una historia personal con Trump, pero entonces dice: todos los que creen en los valores de este país deben votar por los demócratas este otoño cuando hay elecciones para reemplazar la Cámara de Representantes y un tercio del Congreso. Las diferencias ideológicas no importan ahora mismo, la historia nos está observando. Y aquí está pasando algo en Estados Unidos que es muy parecido a como nosotros vivimos nuestros procesos democráticos en América Latina, o al menos en Colombia, y es que todas las elecciones son unas elecciones para salvar la democracia, ¿no? Debemos elegir a X candidato porque el otro candidato de derecha o de izquierda va a acabar con la democracia. En Estados Unidos y en los países, digamos, más serios, pues la gente dice, no, vamos a votar por este porque yo estoy de acuerdo con este, porque yo soy de izquierda o de derecha y estoy de acuerdo con sus ideas. Ahora Estados Unidos está llegando, se está como volviendo una república bananera en su exaltación democrática. Pues yo creo que sí, yo creo que lleva un tiempo. Yo me temo que le va a ir bien en las elecciones de noviembre, que no le va a ir tan mal. Y aquí se juega el futuro, creo, porque la posibilidad de un impeachment solo se puede dar, ¿cómo se dice impeachment? Juicio de responsabilidades. Sí. Solo se puede dar si los demócratas recuperan las mayorías, porque tal como están dadas las cosas hoy, como yo insistía, sí, tú has citado casos en que republicanos se han manifestado en contra, como Newt Gingrich, que era como el gurú conservador de los años 80, está también en contra, diciendo hay que arreglar este error del presidente. Pero no ha habido suficiente contundencia de los republicanos, todavía siguen pegados a él. Entonces no está claro, no está para nada claro que los demócratas vayan a recuperar mayorías, si bien, por ejemplo, esta semana parece que fue la semana de recolección de fondos más importante que recogieron en toda esta crisis, 15 millones de dólares sin pedirlos, básicamente. Pero no, yo no lo veo y, ¿sabes? Creo que en el fondo él está gobernando para ese 30%. Está obsesionado con su legitimidad más allá de la colusión. Este es un tipo que llega a la presidencia sin ganar el voto popular.
a través del colegio electoral, y eso es una cosa que lo tiene atormentado y todo gira en torno a eso. Y también él plantea una cuestión, y ahí es donde, y eso es un fenómeno que se ha visto no solo en Estados Unidos, en Latinoamérica mencionabas, pero también en Europa, que es la idea de que él es el candidato contra el establishment. Y los republicanos finalmente son establishment. Entonces, que los republicanos le critiquen también, de nuevo, le beneficia. Y sitúa a los republicanos en un punto en el cual estamos atados a un candidato que es este, no nos lo podemos quitar de encima y al mismo tiempo nos está machacando él mismo. Y él puede sobrevivir sin nosotros, porque él, precisamente, en cuanto juega ese anti-establishment, está diciendo los demócratas y los republicanos son lo mismo, finalmente, y yo soy el que habla por el pueblo. Es lo mismo que en Europa se ha visto más cuando se ha hablado de que se había cambiado el eje izquierda-derecha en el debate político por el de arriba y abajo. Pero yo quisiera solo enfatizar algo sobre tu pregunta porque me parece muy importante. Yo sí creo que hay un retroceso democrático en Estados Unidos de importancia, muy importancia. Yo creo, más allá de la comedia. Más allá de todos estos escándalos. Y yo sí, digamos, no tengo la seguridad de que las instituciones en Estados Unidos sobrevivan esta embestida. Creo, digamos, hasta ahora es verdad que los jueces han mostrado algo de independencia, pero yo no creo... digamos, no está claro hasta cuánto más lo van a poder aguantar. Entonces yo sí creo, cuando tu pregunta de salvar la democracia, sí creo que es una cuestión así de importante, de salvar la democracia. Los asesinatos en aquel diario de Baltimore, 5 periodistas asesinados en el de Baltimore, de Anápolis. En Anápolis fue, perdón. Yo creo que es una señal de un establecimiento muy exacerbado con un presidente que habla contra el periodismo todos los días. Todos los días, fake news. Me tengo que ir a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. No es solamente el establecimiento político en Estados Unidos el que se le ha volteado a Donald Trump, es el Internet global. Si ustedes se metámonos a Google y pongan la palabra idiot. Eso es lo que sale ahora mismo cuando uno pone la palabra idiot en Google. ¿Y esto qué significa para, digamos, la reputación, el standing del principal aliado de Colombia? ¿Y qué significa para nosotros en nuestra posición geopolítica tan dependiente de un país que ahora está en caos y que está realmente mirando para todos lados menos para acá? Bueno, y puede importar o puede no importar. Puede importar en la medida en que Donald Trump decida dirigir la política hacia Colombia directamente. Lo más normal es que lo deje en su jefe de gabinete, en el asesor de seguridad nacional, que por lo menos son profesionales de esto, peculiares, extremos en algunos casos, como el de John Bolton, pero por lo menos sí se saben las reglas de cómo funcionan las cosas y con quién hay que hablar. Por Dios, John Bolton. Claro, aún así pues no son lo mejor, pero en el fondo... ese tipo de mensajes, eso que aparezca en Internet, en todos los memes, en todas las parodias, etcétera, tiene un efecto rebote, de nuevo, a su base electoral. Cuando al presidente por el que han votado le están llamando idiota de esa manera, con esa acritud, con esa... sienten que de algún modo también les están llamando idiotas a ellos, con lo cual se solidifican más en la necesidad de tenemos que apoyar a nuestro presidente, cerramos filas, y eso es lo que quiere Trump. Trump finalmente quiere conseguir la lealtad de un grupo de gente y lealtad inamovible. Bueno, cuanto más consiga en la base, mejor para él. Y Laura, nosotros veníamos de una política exterior con el presidente Santos que era globalista, que buscaba consensos en el ámbito multilateral, que quería diversificar su agenda en el mundo y más allá de si lo logró o no, esa era la intención. Ahora entramos en una etapa que parece querer tener más relaciones bilaterales, hablar de unos temas más puntuales. ¿Usted cómo siente que esto que está sucediendo en Estados Unidos y los cambios que hay en Colombia se están alineando? Pues mire, yo creo que el escenario de Estados Unidos plantea 2 retos para Colombia. Uno es tratar de permanecer por fuera del radar. O sea, yo creo que lo mejor que le puede pasar a Colombia es que Trump ni se voltee a mirarnos. Pero lo otro es que es evidente que dado el aumento de los cultivos va a haber un intento de narcotizar la relación más allá de Trump. Creo que
las agencias de seguridad como el Departamento de Estado de Estados Unidos van a tratar de narcotizar la relación. Y yo creo que el gobierno se tiene que resistir a eso, tiene que guardar los márgenes de autonomía que logró encontrar en estos 8 años de política exterior de Santos. Entregar esos márgenes de autonomía ahora sería una locura, creo yo. Y me parece que está dado el escenario para hacerlo, porque no es que Trump tenga una muy buena relación con México ni con el resto de América Latina. Yo creo que la región entendería que uno mantuviera una buena relación, o sea, sin sacrificar la relación privilegiada. Estamos apalancados para frente a Estados Unidos. Sí, algo, nos da cierto margen de maniobra, creo yo. ¿Qué dice Miguel? Sí, yo creo que lo más preocupante de Trump es precisamente lo que tiene de mal ejemplo. Y que esto puede animar a otra gente a pensar como él, que hay que bilateralizar, que nos podemos ir de los acuerdos internacionales. Y, por ejemplo, Estados Unidos se ha ido del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ¿qué ha pasado? No ha pasado nada, con lo cual no hay que cumplir. Claro. Y finalmente, que todo el mundo salga por ahí y entonces haga una especie de política exterior ad hoc en la cual pues, todos los acuerdos internacionales que no nos sirvan en un momento determinado los denunciamos, nos salimos de ellos, si nos sirven volvemos, porque además interpretamos el mundo en términos de Trump, que es alguien gana, alguien pierde siempre. Y si yo estoy perdiendo es que alguien está ganando, con lo cual tengo que romper esa mecánica, así sea saliéndome del juego. No me queda mucho tiempo, pero sí quería, Laura, preguntarle por un hecho relevante en la política exterior de los últimos días, y es este nombramiento que se le hizo al actual ministro del Interior, Guillermo Rivera. Algo difícil de entender para la gente que no sabe de relaciones internacionales. Usted que sabe de relaciones internacionales, ¿tiene algún sentido nombrar al ministro del Interior saliente de un gobierno como embajador en el gobierno opositor entrante? La verdad no mucho. Yo creo que es una de las grandes falencias de la política exterior colombiana, con un servicio diplomático que es puramente de nombramientos políticos. Es decir, un diplomático de carrera tiene que ir a defender las líneas que fija su gobierno, así como un militar tiene que defender, tiene que obedecer lo que dice su comandante jefe. Sí. Esa es la regla. E incluso en Estados Unidos ya hay diplomáticos de carrera que están renunciando diciendo: yo no puedo hacer esto a conciencia. Entonces, no me parece muy lógico. Así como digo una cosa, digo la otra, no. En España ha habido justo un escenario que es distinto. El gobierno actual del partido de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, ha nombrado al anterior ministro de Exteriores como embajador. Pero hay una diferencia. El ministro de Exteriores anterior era diplomático de carrera. Perfecto, nos vamos con eso en este mundo loco. No sabemos qué va a pasar mañana en la novela de Estados Unidos. Les agradezco a ambos tratar de darle sentido a lo sin sentido, a lo sin precedentes que está sucediendo. A ustedes nos vemos la próxima semana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.